Hace meses que estoy planeando mi what if, es decir, qué hubiera pasado si algunos eventos hubieran ocurrido en Crepúsculo. Obviamente esto no es real y son teorías y suposiciones que tomé analizando la personalidad de cada personaje. Ustedes en los comentarios pueden dejar su what if o también sus opiniones. ¿Qué hubiera pasado si Bella se convertía en vampiro en Crepúsculo? Esta respuesta la obtenemos en el libro Vida y Muerte Crepúsculo Reimaginado. Por si no sabían, les cuento. Meyer, además de sacar los libros principales, también publicó otros que expanden el universo. En este caso, este libro. La historia se desarrolla en un universo paralelo en donde los personajes cambian de género, nombre y roles. Sigue esencialmente la misma trama que Crepúsculo, con los ajustes necesarios y ligeros cambios, diálogos, trasfondos y personalidades de los personajes para acomodar los roles de géneros cambiados. Aunque la historia es igual, el final es muy diferente y trágico. Meyer nos dio la oportunidad de saber qué hubiera pasado si las cosas hubieran sucedido de manera diferente. Les dejo el link del video que hice sobre este libro por si no lo vieron y les interesa conocer el universo paralelo. Si James atacaba a Bella y Edward no llegaba a tiempo, esto es lo que podría haber pasado. El veneno se extendió por todo el cuerpo de Bella, y ya era demasiado tarde, y comenzó su transformación. Edward se sentía muy culpable y con mucho odio, así que asesinó a James. Después de la transformación de Bella, los Cullet quieren enfrentarse con los Cullen por romper el tratado, creyendo que eran los responsables de la muerte de Bella. Los Cullen explican detalladamente lo ocurrido y comprenden lo sucedido. Los Cullen inventan una excelente excusa para que la muerte de Bella sea creíble, y se realiza el funeral. Todo esto destruye completamente a Charlie, quien entra en depresión y pasa sus días encerrado en su casa. Bella asiste a su funeral y ve todo desde lejos, sintiéndose muy mal por su familia, pero a pesar de todo esto, ella sabe que es lo mejor. Luego le pide a Billy que cuide a Charlie, y todos los Cullen escapan de Forks para hacer nuevamente sus vidas. Con el tiempo, Bella y Edward se casan y pasan el resto de la eternidad juntos. Siento que esta versión es muy triste porque Bella tiene que dejar todo atrás, y Charlie queda destrozado. Esto es exactamente lo que pasa en el libro Vida y Muerte Crepúsculo Reimaginado. Este libro es como el que hubiera pasado de la saga. La siguiente historia sería: ¿cómo hubiera sido si Jasper y Alice fueran los protagonistas? Yo creo que nos mostrarían la historia desde una perspectiva, seguramente la de Alice, donde conocemos su historia y todo lo que sufrió hasta llegar a Jasper. Sabemos que después de su transformación tuvo una fuerte visión de Jasper, y Alice sabía que ambos iban a estar juntos. Ella lo esperó muchos años y luego lo fue a buscar a una cafetería, y tiempo después se encontrarían con los Cullen. En mi opinión también hubieran mostrado cómo los Volturi quieren llevarse a Alice por su gran don. Sabemos que Aro está fascinado y muere por tenerla en su clan. Además veríamos cómo hacen los trámites y cosas muy ilegales para cambiar de identidad, cada vez que se van de un lugar. Siento que sería una historia completamente diferente, donde hay más acción, peleas con otros clanes y demás. No tendría tanto romance. ¿Ustedes cómo se lo imaginan? La siguiente incógnita es qué hubiera pasado si Bella y Jacob quedaban juntos. Bueno, primero sabemos gracias a Sol de Medianoche que Edward se iría y dejaría ser feliz a Bella. Obviamente él entraría en depresión, pero trataría de seguir con su vida. En mi opinión personal siento que Bella y Jacob no durarían. Ambos son personas diferentes y capaz duran un par de años, pero luego cada uno se separaría del otro. Más que nada cuando Bella se vaya a la universidad o algo por el estilo. No puedo imaginarme un final donde estos personajes terminen juntos. ¿Ustedes qué piensan? La siguiente incógnita me encanta. ¿Qué hubiera pasado si Edward asesinaba a Bella en Crepúsculo? Recordemos que Edward deseaba matar a Bella para beber su sangre. En la clase de biología casi se descontrola todo. Edward durante toda la clase idea un plan para matar a Bella y a todos los compañeros de clase. Hay que tener un gran control para resistirse cuando encontrás a tu tuba cantante. Básicamente la sangre de esa persona canta para el vampiro. Si Edward hubiera asesinado a Bella y a todos sus compañeros, seguro la historia tomaría un lado más policial, donde Charlie Swan investiga lo sucedido junto a otros compañeros, donde los Cullen se escapan y todos pelean con Edward por lo sucedido, donde él decide irse y se va por un mal camino, asesinando humanos como lo hizo hace mucho tiempo atrás, ya que al beber sangre humana descontroló todo en él. La policía seguiría sus rastros, pero jamás lo encontrarían porque es muy rápido.
como está llamando demasiado la atención, los Volturi se involucran queriendo matar a Edward por poner en riesgo su especie. Y aquí puede haber varias opciones. La primera es que maten a Edward. La segunda es que su familia aparezca y se cree una pelea entre ambos clanes. Y por último, Aro le da una opción a Edward, formar parte de su clan para mantener su existencia. Pero dudo que lo haga, así que podría escapar y quedar invicto, así terminando la historia. La siguiente incógnita es, ¿qué hubiera pasado si los cambiaformas no salvaban a Bella de Laurent? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Laurent mataba a Bella? Creo que sería un caso similar al de Victoria. Los Cullen regresan a Forks y se unen con los Hewlett, tratando de buscar a Laurent para matarlo. Pero él no estaría solo porque Victoria también aparece para vengarse de la muerte de James y para ayudar a Laurent. Seguramente haya una gran pelea donde ambos mueran o Victoria sobreviva, así dando paso a lo ocurrido en Eclipse, donde Victoria formaría un ejército de neófitos para destruir a los Cullen. Algo que se me ocurrió a último momento es qué pasaría con el clan de Nally. Recuerden que Dina y Laurent tienen una relación, ya que en ese momento ambos estaban vivos, así que capaz los de Nally se involucran o solamente Dina se pone en contra de los Cullen, donde también deja consecuencias que veremos en Amanecer cuando nazca Renesmee. Y la incógnita final y la que muchos me han preguntado, ¿qué hubiera pasado si los Cullen ganaban la batalla? Aunque la visión de Alice no fue real y jamás ocurrió en los libros, imaginemos por un segundo qué hubiera pasado si todo eso hubiera sido real, obviamente. En la pelea ambos clanes perderían integrantes, al final quedando unos pocos. Los Cullen terminan ganando y hay varias consecuencias. Aunque la mayoría odia a los Volturis, ellos imponían un orden para cuidar la existencia de los vampiros y no llamar tanto la atención. Siento que luego de la destrucción de los Volturi, habría un poco de descontrol, donde varios vampiros hacen lo que quieren y viven su vida como salvajes, llamando la atención de las autoridades. Además, otros vampiros como el clan rumano querrían estar en el poder y hacer las cosas a su manera. Supongo que los Cullen harían algo para evitar todo esto, porque igualmente debe haber reglas para que no sea todo un caos. Porque imagínense que todos los vampiros del mundo vayan matando a cada humano que se crucen. Sería una locura. Otra opción es que los Cullen tomen el poder siendo el clan más poderoso y numeroso existente, lo que podría traer más historias a futuro, ya que seguro van a tener algunas complicaciones y cosas por resolver ahora que están al mando. Obviamente esto no es real, es un video para entretenernos y dejar nuestra opinión y debatir. Recuerden que la escritora Meyer prometió sacar más libros, así que tendremos que esperar a ver qué nos trae. Espero que se hayan divertido, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.